Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El novelista, poeta y pintor John Berger dijo una vez: la pobreza de nuestro siglo es diferente de cualquier otra. No es como antes, cuando la pobreza era resultado de la escasez natural. Ahora es consecuencia de una serie de prioridades que los ricos le imponen al resto del mundo. Y eso hace que no haya nadie que se apiade de los pobres modernos, que son considerados basura. Pues bien, hoy vamos a hablar precisamente de esa basura. Stacy. Sí, Max, en Estados Unidos los llaman la basura de los tráileres. Pues bien, los campings para tráileres o casas rodantes se han convertido en la nueva gran inversión de Wall Street. Los campings para casas rodantes atraen a los inversores de Wall Street, que buscan sacar rentabilidad a las casas prefabricadas. Veamos primero las cifras. Según el censo de Estados Unidos, en el 2012 alrededor del 6% de los ciudadanos estadounidenses vivían en casas rodantes estáticas. Hasta hace poco el multimillonario Sam Zell y unos cuantos inversores más que poseen agencias inmobiliarias eran los dueños de todo el mercado. De hecho, en una conferencia pronunciada en el 2012, Sam Zell declaró que les gusta la naturaleza oligopolista del negocio. Los campings para casas rodantes están habitados por personas que se ven expulsadas de la ciudad y que se ven obligadas a vivir en estas casas prefabricadas. La basura de los tráileres es una expresión muy común en Estados Unidos para designar a los que también se conocen como la basura blanca. Y se trata de un negocio muy rentable. Desde luego, pero tenemos que analizar la economía del sector para entender por qué los inversores de Wall Street han decidido apostar por este negocio, porque habitualmente los ricos de Wall Street no suelen verse atraídos por el hedor de los pobres y de sus decrépitas casas. Muchos condados estadounidenses han prohibido o al menos desaconsejado la construcción de nuevos campings para casas rodantes porque sus habitantes suelen ser pobres, pagan pocos impuestos y absorben los recursos. Pues bien, a pesar de eso, la demanda es mayor que nunca, dado que mucha gente no ha podido recuperarse aún de la recesión. Bloomberg ha hablado con David Protiba, un antiguo vendedor de bonos de titulización hipotecaria que posee 4 campings para casas rodantes en Georgia, Estados Unidos, y que asegura que hasta el 2008 las personas que se iban a vivir a sus campings lo hacían para mejorar su estilo de vida, dado que antes de comprar una casa rodante no tenían nada. En cambio, desde el 2009, la mitad de sus residentes proceden de viviendas convencionales, lo que significa que su estilo de vida ha empeorado. Podríamos llamarlo descenso social en lugar de ascenso. Hasta hace unos años los estadounidenses que cambiaban de residencia lo hacían para mejorar sus condiciones de vida, pero ahora esa tendencia se ha visto eclipsada por países del norte de Europa como Finlandia, Suecia y Noruega, donde el ascenso social se manifiesta con un cambio de vivienda. En Estados Unidos, la gente ha tenido que acogerse al descenso social para subsistir a medida que la vitalidad de la economía sigue siendo absorbida por los operadores de alta frecuencia de Wall Street, los promotores inmobiliarios y los de las casas rodantes, que hacen lo que sea para aprovecharse del mercado. Son como chacales. Sí, y supongo que eso también quiere decir que en el 2009 Estados Unidos alcanzó su cenit, porque ese fue el momento a partir del cual la gente empezó a trasladarse de sus viviendas convencionales a las casas rodantes, lo que está poniendo fin al sueño americano, porque si recuerdas, una de las premisas del sueño americano era que todo el mundo podía comprarse una casa. Bien, no solo han restringido las zonas habilitadas para estos campings para casas rodantes porque nadie quiere a esa gente pobre en su zona. Lo bueno de los campings para casas rodantes, al menos para los dueños, es que una vez que el inquilino aparca su casa rodante en un sitio, asienta en él su hogar y contrata los sistemas de electricidad y séptico. Las probabilidades de que se vaya son remotas, puesto que el costo que supone trasladar estas viviendas asciende a $5.000, una suma de la que sus ocupantes raramente suelen disponer más de una vez, afirma Frank Rolfe. Frank Rolfe es uno de los inversores en estos campings. Añade lo siguiente: somos como una casa de gofres en la que todo el mundo está encadenado a la mesa. Por eso le dice a la gente que se meta en el negocio, porque no hay posibilidad de salir perdiendo. En este programa ya hemos contado en numerosas ocasiones que la privatización y la financiarización de la industria penitenciaria han hecho que se convierta en una excelente oportunidad para los financistas de Wall Street. Corrections Corporation of America es el mayor ejemplo de ello en Estados Unidos. Pues bien, ahora estamos asistiendo a la privatización y la titularización y la financiarización de los guetos. Acuérdate del gueto de Varsovia que crearon los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para expulsar a la gente de la ciudad y robarle su riqueza. Ahora Wall Street está haciendo lo mismo.
Crear guetos en los campings para casas rodantes, una práctica que se ha convertido en un vehículo de inversión. Yo siempre digo que si Goldman Sachs hubiera tenido la oportunidad de vender el campo de concentración de Auschwitz, lo habría hecho. Solo que en esa época el mecanismo no estaba disponible. En cambio, ahora sí que lo está. Por eso Wall Street se dedica a vender los guetos de los campings para casas rodantes. Y la cosa solo puede ir a peor. El 6% de la población estadounidense vive en campings para casas rodantes, que no son otra cosa que casas de gofres a cuyas mesas están encadenados. Es el fin del sueño americano. Su única salida es pagarle al dueño del camping un peaje por valor de $5.000, pero esa es una cantidad que nunca podrán acumular precisamente porque están encadenados a estos establecimientos. Eso es en lo que se ha convertido el sueño americano. A mucha gente le encantaría la idea de encadenarse a una casa de gofres. Eso sí, sus habitantes no pueden tomar todos los gofres que les apetezcan, porque los gofres empezarán a hacerse cada vez más pequeños, se acabará el sirope y ya no tendrán dónde encadenarse. Es como si los haitianos se atiborraran de pasteles de chocolate. Frank Rolfe es el dueño de la Universidad de Casas Móviles, donde por $1.900 se puede aprender cómo meterse en el negocio y obtener una rentabilidad del 20%, aunque encontrar un camping para casas rodantes no resulta nada fácil, puesto que Sam Zell es dueño de algo así como 71.500 campings, así que es imposible entrar en el mercado porque no hay campings disponibles. Ahora bien, hay muchos inversores que sienten la necesidad de mejorar la vida de esa gente y que se creen mejores que los dueños de los campings. Weissman y Schlachter están orgullosos de mejorar la vida de los residentes que viven en algunos de los campings en peor estado que han adquirido. Dicen que el hecho de haber comprado esos campings les ha hecho entender lo que significa ser pobre en Estados Unidos. Muchos inquilinos no tienen cuentas bancarias porque tienen un crédito precario, así que en lugar de eso tienen que utilizar tarjetas de débito de prepago que cobran comisiones de hasta $4 por cargar 20. Ser pobre sale caro, afirma Schlachter. Schlachter, que añade que lo que más le hizo abrir los ojos fue darse cuenta de cuánta gente capacitada se ha visto abocada a la pobreza por pequeños errores, utiliza a sus propios residentes para que sean ellos los encargados de hacer cumplir las normas en estos guetos de los campings para casas rodantes, enviándolos a recaudar el dinero de los demás residentes. Para Schlachter, la culpa de no poder vivir el sueño americano y de tener que estar encadenado a la mesa de una casa de gofres la tienen los pequeños errores cometidos en el pasado. No sé a qué se refiere con eso de pequeños errores. Ese Schlachter sufre de un complejo de paranoia narcisista ayudado por el crédito barato disponible, que le permite crear esas barriadas desfavorecidas. Él es una de las razones por las que hay barriadas y guetos en Estados Unidos. Junto a otros muchos, constituyen una clase de rentistas y señores feudales que se aprovechan del sistema y que contribuyen a la creación de una clase social desfavorecida, sin posibilidades de prosperar. Esas personas nunca podrán salir del gueto. Siempre serán basura de los tráileres porque nunca tendrán acceso a la educación, a los derechos humanos, a sus derechos como ciudadanos, a la Constitución o a la Declaración de Independencia. No tendrán acceso a nada. No son más que dientes de un engranaje dando vueltas en una casa de gofres que genera ingresos para Schlachter y sus cómplices de Wall Street, unos mentirosos patológicos que se dedican a crear innovaciones financieras respaldadas por el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, que solo se guían por su propio narcisismo. Así es. Bien, la noticia de la que vamos a hablar a continuación pone de manifiesto cuáles son algunos de los errores que pueden abocarlo a uno a la pobreza para el resto de su vida. La cita de John Berger que mencionaste al principio del programa continúa así. El consumismo del siglo XX ha desembocado en la primera cultura en la que un mendigo no es un recuerdo de nada. Al final, todo es culpa de los errores que ha cometido uno mismo. Por ejemplo, olvidar leer la letra pequeña escrita por un banco demasiado grande para caer, aunque esa letra fuera tan pequeña que ni siquiera pudiera leerse. Veamos el siguiente titular. Una pensionista desafía al maltrato de Park Knight, que lleva a juicio a 1000 conductores a la semana.
Parkinai está controlado por Capita, una de las empresas a las que el gobierno externaliza sus servicios en esta industria privatizada. Se han hecho con el control de todos los aparcamientos, incluidos los de los hospitales públicos y los supermercados, y están bombardeando a la gente con órdenes judiciales para que paguen. Esta semana, la fundación Northumbria Healthcare ha puesto fin al contrato que tenía con Parkinai en 3 hospitales de Northumberland y North Tyneside, después de que el sistema resultara difícil para los visitantes y generase preocupación tanto en ellos como en los pacientes. Es decir, van a llevar a juicio a toda esa gente que no ha logrado entender ese difícil sistema para una cosa tan sencilla como es aparcar el coche entre 2 líneas amarillas. Utilizan señales confusas con letra pequeña para despistar a la gente, lo que hará que esa gente acabe desplumada y tenga que irse a vivir a un camping para casas rodantes. El problema que tiene el capitalismo es que al final uno se queda sin dinero que robarle a los demás. Es igual de cierto que lo que decía Margaret Thatcher sobre el socialismo. Las dos ideas están acabadas. Lo vemos hoy en día. En el Reino Unido, el sistema primero fue socialista, luego capitalista, y finalmente ha acabado en un modelo basado en la financiarización y la titularización de todos y cada uno de los aspectos que pertenecen al dominio público, en detrimento de todos. Si Schlachter y esa gente pudieran unir la biotecnología a la financiarización, se quedarían con el pulmón izquierdo de los ciudadanos y los enviarían a la guerra solo con el pulmón derecho. Luego tratarían de comprar ese pulmón derecho y sustituirlo por un riñón, que a su vez utilizarían como garantía para inflar el estómago, con el objetivo de generar liquidez suficiente para efectuar una compra apalancada del cerebro. Y al final, diseccionarían el cerebro y lo usarían como un activo biológico que genera riqueza para mantener el latido del corazón. Es un monstruo de Frankenstein basado en la vivisección y orquestado por Wall Street, en el que se ponen encima de la mesa diversos órganos humanos. Y el doctor Frankenstein se lleva una comisión por cada vivisección y cada amputación practicada. Y las personas no son más que sujetos expuestos a la experimentación, que viven en guetos y que sirven para alimentar ese modelo de Frankenstein, basado en el crédito barato, que han creado los banqueros de inversión, los cuales se mantienen vivos gracias al crédito barato que les inyectan los banqueros centrales, que son los últimos responsables de este nefasto capitalismo. Sí, o eso, o acaban encadenados a una casa de gofres. Por cierto, por cada 25 millones de libras en ingresos, la empresa Capita consigue 8 millones en beneficios solo por proporcionar ese servicio. En realidad no son beneficios, simplemente roban dinero del modelo capitalista. Lo que dejan atrás es tierra quemada, que luego resulta totalmente inoperable. El siguiente paso para los residentes en campings para casas rodantes es la cárcel, y más tarde la incineración. Así funciona el fascismo. Estamos ante el proceso final del capitalismo. Y eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde la gente acabará viviendo en condiciones similares a las de Auschwitz. Y todo ello gracias a Wall Street. En fin, tenemos que irnos. Gracias. De acuerdo, me voy a una casa de gofres. No se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Alasdair Macleod de goldmoney.com. Alasdair, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer, Max. Muy bien, me gustaría hablar de la Organización de Cooperación de Shanghai, la SCO. Hay mucha gente que no entiende qué está ocurriendo de verdad con esa organización. Háblenos un poco al respecto. Se trata de una organización muy importante fundada por China y Rusia, en la que todo el mundo dice que China desempeña el papel preponderante, y por lo que yo sé, así es. Empezó como un acuerdo de seguridad, porque en su momento, creo que sobre el año 2000, a Rusia le preocupaba mucho la cuestión chechena, mientras a China, que cuenta con una población muy diversa, con unos 40 grupos étnicos distintos, les preocupaban las tensiones que pudieran surgir entre las diferentes etnias. Es decir, arrancó como un acuerdo para la seguridad, pero desde entonces se ha evolucionado hasta convertirse en un acuerdo económico. Por ejemplo, con proyectos de infraestructuras entre ambos países, como el envío de hidroelectricidad de Siberia a China o la construcción de carreteras y vías férreas. De acuerdo. La razón por la que ahora se está hablando tanto de la organización es porque, con motivo de la crisis de Crimea y Ucrania, nos hemos dado cuenta de que Rusia y China están creando una zona de comercio en la que intercambiarán energía y más productos
usando como pago alternativas al dólar, por ejemplo, oro. Estos son los tres vértices del triángulo. Por un lado está la SCO, por otro lado los recientes acontecimientos ocurridos en Ucrania en relación con el bloque de comercio que está surgiendo en Eurasia entre Rusia y China, y por el otro, su relación con el oro. ¿Sería correcto afirmar que la SCO encaja perfectamente con esa nueva zona de comercio euroasiática que ha surgido como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en Ucrania y Crimea? Sí, de hecho ya se realizan operaciones comerciales. Desde mi punto de vista, la diferencia entre la Unión Europea y la SCO es que cuando China o Rusia llaman a la puerta, no le dictan a uno condiciones y luego le preguntan si quiere comerciar con ellos. Se limitan a preguntar si uno quiere comerciar. Esa es la ética comercial propia de Asia. Pero la SCO no solo incluye a China y Rusia. Hay muchos países importantes que están haciendo cola para unirse a este grupo, como Irán, lo que extendería el acuerdo del Golfo Pérsico, o India, que tiene una población de 1.300 millones de habitantes. Es muy interesante que haya citado a la India, que hace poco decidió apoyar a Rusia, y no es por tanto un monigote de Estados Unidos ni de la Unión Europea, No. sino que es partidaria de la SCO y de la zona de comercio entre China y Rusia. ¿Estoy en lo cierto? Así es, parece como si a la hora de planificar el futuro los países asiáticos estuvieran empezando a mirarse a sí mismos en lugar de mirar a Occidente. Y creo que eso es algo muy importante que hay que entender. Eso significaría salir del dólar, lo que implicaría darle una mayor importancia al oro. He leído sus artículos recientemente y en ellos se menciona que China ha acumulado más oro del que mucha gente piensa. Sí, en lo que respecta a las divisas, China y Rusia siempre han querido quedarse al margen de los acuerdos comerciales en dólares. A finales del año pasado, vimos a un montón de operadores británicos preguntarse cómo añadir más liquidez a la divisa china operando desde Londres. Y es que la capital británica, junto con Hong Kong, su nexo natural, son las ciudades elegidas para eso, y no Nueva York. Estados Unidos se ha quedado prácticamente al margen y eso resulta muy interesante, porque pone de manifiesto que lo que se esconde detrás de esto es la voluntad de dejarse el dólar. Stacey Herbert y yo hicimos un video titulado La muerte del dólar con James Turk, que también trabaja en goldmoney.com. Y por aquel entonces, Irak trataba de alejarse del dólar y cambiar euros por petróleo. Y ya sabemos cómo acabó Irak. Y del mismo modo, Irán también se estaba planteando intercambiar petróleo por una divisa que no sea el dólar. Y ya sabemos las sanciones que se le están imponiendo. Asimismo, Gaddafi pretendía crear una divisa africana apoyada en el oro para salir del dólar. Y ya no está entre nosotros. ¿Va a haber que hacer eso para acabar con la política del dólar estadounidense, que según el doctor Michael Hudson o Catherine Austin Fitts es una divisa respaldada por el Pentágono? La frase es, o aceptan nuestros dólares o los matamos. ¿Se va a lograr por fin acabar con ello? Creo que la política de intentar atacar a los demás, advirtiéndoles de que no les permitirán operar con el dólar, es algo que hay que utilizar con suma moderación. Una o dos veces como mucho. Pero se está convirtiendo en una política tan frecuente que creo que acabará por sacar al dólar del acuerdo de comercio. El yuan es la segunda divisa más utilizada en las operaciones de comercio internacional, incluso más que el euro. Es decir, China ya está ahí. Además, no podemos olvidarnos del acuerdo sobre el gas establecido entre Gazprom y China. En lo que a mí respecta, ¿en qué consiste ese acuerdo entre Gazprom y China? En esencia, lo que ha ocurrido es que Rusia ha llegado a un acuerdo con China en virtud del cual le venderá su gas. Así pues, si las cosas... ¿Pero es un acuerdo cerrado? La verdad es que sí, es algo que lleva pasando desde hace mucho tiempo y eso es lo que ha motivado la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái. El momento exacto era muy difícil de prever, pero estaba claro que el acuerdo iba a producirse. Ese es el camino que ha emprendido la política energética de Rusia. En lo que respecta a Irán, Rusia se convertirá en quien maneje todo el petróleo iraní, si no lo es ya. Consiguen esquivar las sanciones. Sí, además convierte a Rusia en un país más poderoso en el ámbito energético. Hoy por hoy ya es el mayor exportador de energía del mundo. Por encima de Arabia Saudita. Por encima de Arabia Saudita, sí. El resto de la energía la posee Estados Unidos, aunque sí se trata de petróleo a partir de esquistos. Se nos está diciendo que Estados Unidos va a convertirse en un país exportador de energía. No sé si será verdad o no, pero el caso es que la demanda de energía de Estados Unidos está cayendo de forma significativa y así
así seguirá. Eso altera el balance de intereses de Arabia Saudita, cuyo mayor cliente ya no es Estados Unidos, sino China y el resto del continente euroasiático. Es decir, se está produciendo en Asia una especie de movimiento conjunto que aboga por la cooperación entre los distintos países. Ahí está el futuro, en la cooperación, en trabajar juntos, no en comerciar con Estados Unidos y Europa Occidental, que siguen imponiendo condiciones al comercio. Hablemos del petrodólar. En 1971 Estados Unidos incumplió su propia deuda, cerró la ventana del oro y adoptó el petrodólar, la relación de beneficio mutuo entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Nosotros les enviamos petróleo y ustedes a cambio nos dan dólares. Y en eso ha consistido la historia moderna. Estamos adentrándonos en una situación post-petrodólar para acabar adoptando el petroyuan o el petrorublo. ¿Cómo le llamaría? Lo que es seguro es que es una situación post-petrodólar porque, como acabo de decir, los países del Golfo van a exportar menos a Estados Unidos. De hecho, ya lo están haciendo. Es decir, el dólar tiene un uso menor. ¿Qué va a ocurrir al final con las divisas? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que los países del Golfo tienen mucho oro. También China, Irán y Turquía, además de Rusia, que también posee bastante. Es decir, el oro es un recurso abundante en la zona. Ahora bien, no estoy muy convencido de que vaya a poder convertirse por esas divisas, porque de poderse, el valor de esas divisas respecto al dólar aumentaría considerablemente. Creo que es más probable que sigan gestionando las divisas frente al dólar, pero utilizando el oro como respaldo para el pago, lo que daría confianza a las operaciones comerciales entre los distintos países. De hecho, esos países han realizado numerosas permutas de divisas entre ellos. Echando la vista atrás, creo que no lo deberían haber llamado petrodólar, sino dólar saudita, que emergió después de 1971. Recuerda la empresa Aramco, que nació de la fusión del petróleo saudita y el estadounidense. Es decir, estamos entrando en una era post-dólar saudita, en la que está disminuyendo la importancia del dólar. Una divisa respaldada principalmente por activos como el gas natural. Esa parece ser la dirección hacia la que nos encaminamos. Una divisa respaldada en un recurso natural. Y eso nos lleva de vuelta al oro. Usted sugiere que hay una cantidad de oro que está siendo atrapada. ¿Qué quiere decir con ello? China ha adquirido una gran cantidad de oro, mucho más de lo que pensamos en Occidente. He calculado que desde 2008 hasta 2013, China y su pueblo han comprado algo así como 13.000 toneladas de oro, de las cuales 4.000 han sido adquiridas por el propio gobierno. Además, China también ha producido su propio oro, lo que probablemente haya añadido 2.000 o 3.000 toneladas más. Es decir, está claro que la demanda ha sido enorme. Se acercan a la cantidad que posee la India. Así es, no sabemos cuánto oro tiene India, pero 20.000 toneladas es la cifra que se rumorea. Creo que ahora tenemos tres grandes centros neurálgicos del oro. Por un lado están los países árabes, incluida Arabia Saudita, herencia del nacimiento del petrodólar de los años 70. Por otro, India. Y por el otro, China. Y no podemos olvidarnos de la diáspora china. Como sucede en toda Asia, el oro es el fondo de pensiones familiar, por llamarlo de alguna manera. Esa es la razón por la que han adquirido tanto. Su mentalidad es muy diferente a la de nuestros mercados. Volvamos al terreno geopolítico. Se han impuesto sanciones a Rusia que la han separado de las operaciones de Visa y Mastercard. También se plantean echar a Rusia del sistema SWIFT, como ya lo hicieron con Irán. ¿Qué efecto tiene eso en el dólar? ¿Le viene bien o mal? Le viene mal, y además creo que se trata de algo muy peligroso. Si estalla la Tercera Guerra Mundial, un término que suena muy emotivo, creo que será más bien un conflicto financiero que militar. No olvidemos que los ahorristas se han visto muy perjudicados desde el punto de vista financiero. Me gustaría contarle una pequeña anécdota. En la época de la crisis de Lehman Brothers, un periodista de la BBC, Robert Preston, entrevistó a Hank Paulson y este dijo que China le había contado que Rusia había propuesto desestabilizar a Fannie Mae y Freddie Mac, pero que China se había opuesto. Y eso es algo que me parece muy interesante. ¿Trataba China de presionar a Hank Paulson?
No lo sé. Lo que creo es que si empezamos a hacer el tonto con ellos en lo que respecta a las finanzas, las consecuencias podrían ser nefastas. Ya leí la entrevista de Robert Peston. ¿Se la cree? ¿Le parece interesante? Está en su blog. Bien, durante la crisis financiera de 2008, cuando las cosas pintaban muy mal, y mientras Lehman Brothers quebraba, China estaba inmersa en una guerra financiera. Creo que lo más importante, Max, es que China era un importante acreedor y por eso tenía que mantenerse en escena. Por eso Paulson estaba en conversaciones con ellos. Sí. Rusia no se encontraba en la misma posición, pero consideraba que esa era una buena oportunidad para burlarse o mofarse a costa de Estados Unidos. Y tenía los medios para hacerlo. Desde luego, lo importante de todo ese oro que ha adquirido China es que ahora se encuentra en posición de intercambiar el valor de los bonos del Tesoro estadounidense que posee por oro. Y para eso no tendría más que subir el precio del metal. Así que no sería deseable ir a la guerra con un miembro importante de la Organización de Cooperación de Shanghái. Sería muy peligroso. Sería una concesión importante. Así es. Por eso el conflicto de Ucrania puede ser tan peligroso, porque las cosas pueden ir a peor y de hecho suelen ir a peor. Y si eso ocurre, la situación puede volverse muy inestable. Muy bien, tenemos que dejarlo ahí. Muchas gracias por estar de nuevo en Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a Alistair MacLeod de goldmoney.com. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet. Hasta la próxima. Adiós.